Les voy a comentar sobre una patología que no es usual, pero que pone en riesgo de vida a un paciente con este diagnóstico, que es hiperplasia suprarrenal congénita. Lo que vamos a intentar en esta corta presentación es que ustedes estén capaces o se capaciten en reconocer las características de la enfermedad de manera temprana, ya sea por un tamizaje neonatal o también por el descarte del cuadro clínico, que puedan comprender también los diferentes fenotipos que pueden haber de la enfermedad y, por último, evitar la presentación de la crisis adrenal, así como evitar la asignación de género errada, ¿no? En cuanto a la definición, es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, es una enfermedad genética cuyo defecto enzimático es lo que va a generar el cuadro clínico, ¿no? Este defecto enzimático va a complicar la esteroidogénesis de la corteza adrenal, de la glándula suprarrenal, y con esto la síntesis de cortisol y también de los mineralocorticoides. Las formas de presentación es lo que vamos a también poder evaluar. La forma de presentación clásica es la más frecuente y es la que se evalúa en el tamizaje neonatal, con una incidencia en 1 en 14.000 a 1 en 18.000. Si queremos hacer un diagnóstico neonatal, habitualmente lo que vamos a encontrar son genitales ambiguos, criptorquidia bilateral, testes no palpables, significa eso, macrogenitosomía en el varón, es decir, un falo por encima de la longitud que le corresponde para la edad, y el síndrome pierde sal, ¿no? Con pérdida salina, disminución de la presión arterial. La forma no clásica es una variante de un defecto enzimático parcial, en este caso, y puede ser notada más frecuentemente en etapas de la infancia o la adolescencia, o la etapa adulta también, o críptica, cuya característica más importantes van a ser la pubarquia, una pubertad o pseudopubertad precoz, un adelanto madurativo, sobre todo de la edad ósea, clitoromegalia, hirsutismo, oligomenorrea e hipertensión arterial. En cuanto a la embriología y anatomía de las glándulas suprarrenales, esta glándula tiene doble origen embriológico, como ya lo habíamos visto en lo que era el tamizaje, ¿no? La forma de la corteza se desarrolla del mesodermo celómico, del puente urogenital y la corteza. Y la médula adrenal, esta es la zona de la corteza, y la médula adrenal va a venir a través de la cresta del ganglio simpático adyacente al plexo corroideo. Las dimensiones, como ustedes pueden ver, pues son unas glandulitas que están como una forma piramidal, están localizadas sobre los riñoncitos, su dimensión 3 a 5 centímetros de alto por 2 a 3 de ancho y 1 centímetro de espesor, con un peso en gramos de 4 aproximadamente, y que va a ser irrigada por la arteria suprarrenal superior, proveniente de la arteria frénica inferior, las arterias suprarrenales medias provenientes de la aorta abdominal y la arteria suprarrenal inferior proveniente de la arteria renal. Y el desarrollo adrenocortical va a depender de la diferenciación del primordio, del puente urogenital, ¿no? Viene la parte del epitelio celómico y acá vamos a tener un mesodermo intermedio, donde cierta señalización de algunos genes van a dar origen a la diferenciación de la parte del primordio adrenogonadal, del mesonefros, del metanefros, ¿no? Ahora, estos genes como el SF1, el DAX, son factores de transcripción, de desarrollo y diferenciación de este primordio adrenogonadal. Finalmente, vamos a tener que entre la semana 8 y 9 ya tenemos prácticamente diferenciados del primordio adrenal y el primordio gonadal, ¿no? Y para la semana 9, inclusive ya empezaron a notarse las células cromafines en la zona de la médula adrenal. La gónada ya hizo su diferenciación y los riñones que ya estaban establecidos. A nivel del desarrollo de la corteza durante la etapa prenatal y postnatal de la vida, nosotros acabamos a marcar el nacimiento,
y vamos a ver que a nivel de las 24, 28 semanas ya empiezan a producirse corticoides en esta zona definitiva, ¿no? Y también en la zona fetal, la producción de hidroepiandrosterona y de hidroepiandrosterona sulfato, que van a dar finalmente la producción de estriol. Pero ya en la etapa postnatal van a haber algunos cambios, ¿no? Tenemos la zona glomerular, la zona fasciculada y tenemos la zona de la médula. Sin embargo, recién a los 2, 3 años van a empezar a notarse islotes de la zona reticular. Para ya a los 6, 8 años que empieza la activación, digamos, de esta zona reticular, poderse empezar a dar algunos cambios que van a consultar la familia, ¿no? Por el olor axilar, si empiezan los vellitos, esos cambios, ¿no? Esta es la zona fetal adrenal, esta es la zona fetal hepática y esta es la zona de la placenta, ¿no? En esta, la esteroidogénesis, la placenta va a jugar un rol muy importante para la producción de estriol, ¿no? Para la producción de estriol a partir del DEAS que a nivel del hígado fetal se va a transformar a 16 alfa dihidroepiandrosterona, pero es en la placenta donde se va a aromatizar la producción de estriol. Del mismo modo, directamente de la glándula adrenal fetal, también puede pasar va a pasar DEAS a la placenta y también por activación de la P-citocromo, la P450 aromatasa, también va a transformar este DEAS en 17-beta-estradiol y estrona. Ya en la glándula adrenal, como les comenté, las zonas glomerular, la zona fascicular y la zona reticular van a tener una función pues establecida, ¿no? Por ejemplo, vamos por la zona que es más activa, que es la zona fasciculada, con un 75% de la masa cortical y es la productora de los glucocorticoides, como la cortisona. En la zona glomerulosa tenemos el 15% de la masa con mineralocorticoides y un 10% de la masa correspondería a la zona reticulada, que es la productora de los andrógenos. Acá tenemos algunas características importantes de la zona. Por ejemplo, estamos hablando de la zona fasciculada, que era la mayor cantidad de productora de glucocorticoides, y está formada pues por unas células, particularmente células poliédricas con lípidos, las células claras, van a producir glucocorticoides y la hormona va a ser el cortisol, la 11-deoxicorticosterona, y también va a producir andrógenos. La 17-hidroxilasa también va a actuar en esta zona, el cortisol y los andrógenos, y es regulada por la ACTH, ¿no? Entonces, vamos a ver que en las últimas semanas de la gestación va a producirse una maduración de varios órganos fetales y producción de prostaglandinas para el parto. Esa va a ser su acción, ¿no? Aumento de la glucosa, producto de la mayor producción de cortisol, estimulando el transporte de aminoácidos, glutamina y arginina al hígado, el catabolismo de glucógeno en el hígado y aumento de la lipólisis en tejido adiposo. Su secreción sigue un patrón circadiano, sin embargo, en los primeros 2 años todavía esto no está bien establecido, primeros 2 años de vida. La zona glomerular correspondería al 15%. La histología son células y núcleos pequeños, como nidos, va a producir básicamente mineralocorticoides y la hormona que se estudia es la aldosterona. No está regulada, no produce cortisol, no produce andrógenos, está regulada por el sistema renina-angiotensina y es la encargada de la homeostasis del sodio, del potasio, del ácido base corporal. Regula el volumen intravascular y por tanto la presión arterial también. Y la zona reticular, que correspondería al 10% de esta masa, son células irregulares, compactas, van a producir básicamente andrógenos, con sus precursores DEA, sandostenediona, precursores de testosterona, cortisol y estrógenos, son las hormonas que podemos dosar. Produce también parte de cortisol, parte de andrógenos y es regulada por la ACTH. En este caso, en el embarazo, esta zona reticular se encarga del desarrollo de los genitales externos del embrión 46XY. Los andrógenos suprarrenales liberados en la adrenarca, pues son los que van a estimular el olor axilar, el vello corporal, ¿no? Y también el vello púbico.
¿Qué ocurre en la patología de la hiperplasia suprarrenal congénita? ¿Por qué ocurre la hiperplasia? Bueno, porque debe existir un defecto, principalmente el más frecuente, en esta 21-hidroxilasa. Esta 21-hidroxilasa es la que va a permitir el pase de progesterona hasta todos los pasos productores de aldosterona, de la 17-hidroxiprogesterona, el paso a cortisona. Esa va a ser su función. Entonces, el incremento, ¿qué va a pasar en este caso? Que va a haber un bloqueo en esta zona y va a ocurrir un incremento de los esteroides previos al bloqueo enzimático, que va a existir un incremento de 17-hidroxiprogesterona y la vía se va a activar pues mediante las que estén funcionalmente adecuadas. Por lo tanto, vamos a tener un incremento en esta zona reticulada de los andrógenos. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir entonces que el feto femenino va a estar ante la virilización y el feto masculino también. Pero en el caso del feto femenino van a ocurrir clínica muy virilizante en algunos casos y alteraciones entonces en el diagnóstico, fenotípico. El feedback negativo hipotálamo hipófisis va a aumentar la producción de hormona liberadora de corticotropina y de ACTH también, ¿no? Entonces, este es el efecto por el cual luego estas hormonas van a estimular la hiperplasia de la glándula suprarrenal. En cuanto a la clasificación, entonces tenemos clasificaciones de las diferentes formas de hiperplasia suprarrenal congénita en función del déficit enzimático. Entonces, básicamente se va a clasificar en relación al déficit. Por ejemplo, déficit de 21-hidroxilasa, déficit de 11-beta-hidroxilasa, déficit de 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, déficit de 17-alfa-hidroxilasa, déficit de la proteína STAR, déficit colesterol desmolasa y déficit de la óxido reductasa P450, ¿no? Entonces, el orden por el que va es más o menos en relación a la frecuencia, ¿no? Considerar que esta última no es autosómica recesiva, sería la única. Entonces, acá es importante tener en consideración la clínica. ¿Qué es lo que caracteriza, hemos dicho, a esta patología? Perdedoras de sal, virilización en las mujeres, pueden ser infravirilizados algunos varones, la presencia de hipertensión, el hipogonadismo hipergonadotropo y sus diagnósticos hormonales y sus diagnósticos genéticos. Entonces, así es como debería de ir. Entonces, vayámonos a la primera, que es la que más frecuentemente vamos a encontrar. Ya luego podremos ir avanzando en otras investigaciones de las otras, pero esta es la más frecuente. Pierde sal positiva, aunque pueden haber algunas que solamente sean virilizantes, virilización en mujeres presente, ¿no? Infravirilización en varones, no hay esa forma, no necesariamente generan hipertensión y tampoco no hay hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Cómo detectamos el diagnóstico hormonal? Elevación de la 17-hidroxiprogesterona, ya sea por tamizaje, ya sea por una prueba sérica. ¿Y qué vamos a tener incrementado? La ACTH. ¿Qué vamos a tener incrementado? La actividad renina plasmática. ¿Por qué vamos a tener incrementado esta? Porque no tenemos aldosterona ni tenemos cortisona. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Va a tratar y el sistema de renina-angiotensina va a tratar de estimular la mayor producción de aldosterona para tratar de estabilizar tanto en el interno como los niveles de glucosa del paciente. Este es el caso clínico de la forma pierde sal clásica, la deficiencia de 21-hidroxilasa. Entonces, este caso es un recién nacido de 22 días de vida, cuya característica clínica, y se van a aparecer mucho de estos pacientes, es de presentar vómitos, diarreas e hipoactividad. Uno podría decir, bueno, es un recién nacido, que de repente la mamá no lo ha cuidado bien, que hizo una deshidratación por eso. Igual estamos en la obligación de, si no tiene un estudio de tamizaje neonatal, deberíamos de pensar porque estos pacientes además hacen cuadros de hipotensión muy marcada, que no responden al manejo habitual de solución salina, ¿no? Entonces, a ese manejo de rápido en el shock trauma, de poner nuestros bolos, no recuperan de manera rápida, ¿no? Entonces tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca en taquicardia, una frecuencia respiratoria en 28, una temperatura normal, la presión en 80/50 y un peso en 3 kilos 250. Entonces,
habría que saber acá con cuánto de peso nació, ¿no? Para poder saber si es que no ha recuperado peso, porque es lo que suele ocurrir. El irregular estado de hidratación, la piel hiperpigmentada, los genitales masculinos con un falo de 5 centímetros, o sea, eh, un falo de dimensión incrementada para la edad. Eso nos habla de un estado de virilización, pero con testes normales. En el laboratorio encontramos una hemoglobina de 12.4, un hematocrito de 40, leucocitos 7500, linfocitos 65, segmentados 29, bandas 4%, plaquetas normales, glucosa 89, urea 5.9, creatinina 0.4, sodio en 126, potasio 7.6. La gasometría, un pH en acidosis metabólica y un lactato alto, es decir, un paciente hiponatrémico, hipercalémico, en acidosis metabólica y hipoperfundido porque tenemos un lactato elevado, ¿no? Eso lo vamos a dejar ahí, ese caso clínico. Vayamos al desarrollo genital, las escalas de virilización de Prader. Entonces, para el caso de las niñas virilizadas, como por ejemplo esta pacientita, una presentación clínica virilizante, es una niña, que nosotros, si por ejemplo podemos evaluar acá, diríamos que está en un Prader casi 5, ¿no? Porque tenemos un falo, un clítoris que impresiona un falo, unos labios mayores escrotalizados bueno, hiperpigmentados propio por la misma hiperplasia suprarrenal, ¿no? Pero entonces, por eso es muy importante conocer esta escala de virilización de Prader también, ¿ya? Es muy importante eso. La presentación clínica, como ya les había mencionado, entonces tenemos las formas clásicas y las no clásicas. Las clásicas, tenemos la etapa de recién nacido, la más preocupante es la forma piel de sal. Y la otra, claro, la forma virilizante siempre, porque vamos a encontrar también una ambigüedad genital, una virilización incompleta, una virilización incompleta en mujeres y una asignación de un sexo que no corresponde. Y en varones, la hiperpigmentación genital, la macrogenitosomía. Pero la forma transversal es la ambigüedad genital en las mujeres, la virilización completa en algunos casos con asignación errónea del sexo masculino en una recién nacida, que es cariotipo 46XX, y genitales externos masculinos, ¿no? Aunque sin testes palpables, por supuesto. En varones, la hiperpigmentación genital y la macrogenitosomía. ¿Qué vamos a encontrar en un adolescente? En las formas clásicas, hirsutismo, clásicas virilizantes me refiero, ¿no? Hirsutismo en las mujeres, irregularidades menstruales, infertilidad. En los varones, tumores adrenales, infertilidad. Y en ambos casos, un cierre epifisiario precoz significa una edad de hueso adelantada y lo cual puede afectarle la talla final, ¿no? En las formas no clásicas, tenemos la primera infancia, puede haber una pubarca precoz, es decir, vellito en la región pública, y adelanto de la edad ósea. En la adolescencia, el hirsutismo, las irregularidades menstruales, ¿no? Que pueden correlacionarse con lo que se denomina el hiperandrogenismo ovárico funcional o síndrome de ovario poliquístico, a veces puede ser asintomática y en los varoncitos habitualmente es asintomática. Entonces, con respecto a nuestra deficiencia más frecuente de la 21-hidroxilasa, también vamos a encontrar nuevamente, hablaremos de las formas clásicas y no clásicas, la virilizante, la clásica pierde salo virilizante, en este caso la virilizante le queda uno, en ambos casos la clásica, tenemos solamente un 1 a 2% de actividad enzimática residual, a diferencia de las formas no clásicas, ¿no? En las cuales tenemos un 20 a 60% de actividad enzimática residual. Por eso puede ser sintomática, pero muy tenue, o no sintomática. Hay que tener en cuenta, fíjense esto, ¿no? La incidencia de las formas no clásicas pueden ser mucho más frecuentes de lo que uno piensa, como para tenerlo en consideración. ¿Cómo hago mi diagnóstico? Hormonal, ya se los había mencionado, y otras alteraciones hormonales que pueden estar asociadas. En la piel de sal, la actividad de renina plasmática elevada, la relación aldosterona-renina disminuida, y el tratamiento es el reemplazo de lo que falta en mi paciente. ¿Para qué? Para evitar la virilización y evitar la hipotensión
y evitar cualquier otro daño que se considere en este caso. La hidrocortisona y la fluorocortisona son los pilares farmacológicos, el suplemento de sal asociado y en algunos casos la cirugía reconstructiva, sobre todo en las niñas antes de los 2 años de edad. El diagnóstico definitivo lo hace el test genético molecular del gen, aunque es una prueba cara y no todos los pacientes la pueden solventar. Posteriormente viene en un 3 a 5% la deficiencia de la 11 beta hidroxilasa, que también vamos a tener dos formas, la clásica con virilización de los genitales externos, una tendencia a la hipertensión y las formas no clásicas. El diagnóstico es hormonal, pero ya en este caso el aumento es de la 11-desoxicortisol y 11-desoxicorticosterona, que puede ser medida basal o mediante una prueba posterior a estímulo con ACTH. También pueden frenar el eje renina-aldosterona. El tratamiento es glucocorticoides, reducción de sal, en estos casos por la hipertensión, y cirugía en las niñas con virilización, ¿no? El diagnóstico siempre es definitivo. Por estas variantes, ¿no? Por estas variantes es importante tener el estudio genético. Tenemos la otra forma, 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, que es mucho menos frecuente, con tratamientos también con formas clásicas, y en estos casos más bien es una masculinización insuficiente en el varón, y en las niñas la virilización moderada. Entonces es muy importante por eso el estudio genético definitivo. En estos casos requieren glucocorticoides, mineralocorticoides. Pero como ustedes pueden ver, lo que sí es cierto, que sí o sí estos pacientes necesitan el estudio de cariotipo. Y estas son las formas mucho menos frecuentes todavía, la deficiencia del 17-alfa-hidroxilasa. En estos casos son infravirilizados, más bien requieren reemplazo de andrógenos y estrógenos. En el caso de la forma lipoidea, el reemplazo glucocorticoide, mineralocorticoides, correcciones quirúrgicas son muy importantes. Así tenemos el algoritmo en el periodo neonatal. Ante cualquier sospecha de hiperplasia suprarrenal congénita, sea por una virilización en una niña o por síntomas pierdesal, un recién nacido con síntomas de pierdesal o una elevación en el tamizaje, debemos de hacer todo este plan de trabajo. Los electrolitos, la glucosa, la función renal, la 17-hidroxiprogesterona plasmática, los 11 beta-desoxicortisol, cortisol DEAS, androstenediona, renina, y medir la presión arterial, ¿no? Y en estos casos, si nosotros encontramos la alteración de los electrolitos, entonces podríamos hacer los estudios de 17-hidroxiprogesterona y renina para descartar un déficit de 21-hidroxilasa. Si estas están normales, entonces pudiéramos pensar en cualquier otra alteración, pero no asociada a un problema de hiperplasia suprarrenal. Si encontramos elevación de andrógenos y una 17-hidroxiprogesterona baja, pensaremos en las formas de déficit de 3-beta-hidroxisteroides deshidrogenasa. Si no encontramos alteración de los electrolitos, pero una 17-hidroxiprogesterona que sigue saliendo alta, con elevación de andrógenos, entonces pensaremos en déficit de 21-hidroxilasa, pero en la forma virilizante. Si tenemos más bien una infravirilización de los andrógenos, déficit de la reductasa, ¿no? del STAR. Si encontramos elevaciones de la 17-hidroxiprogesterona, de la 11 beta-desoxicortisol, encontramos hipertensión arterial ginecomastia, nos iríamos hacia un déficit de 11 beta-hidroxilasa. Y si encontramos todo normal, definitivamente no es una hiperplasia suprarrenal congénita. Esto no es necesario que ustedes se los aprendan, por favor, estos valores, pero sí es importante que lo tengan, porque de repente en algún momento van a querer contrarrestar con algún resultado que por ahí les toque evaluar. Si el caso fuera postnatal, llega a la consulta una paciente con clitoromegalia, lo que va a hacer el médico especialista o el pediatra es hacer el estudio de posible hiperandrogenismo con la 17-hidroxiprogesterona. Y más o menos mi sospecha, si está elevada, será que fuera una hiperplasia suprarrenal congénita de las formas no clásicas. De las formas no clásicas. En estos casos, el asesoramiento a la familia y el tratamiento del paciente dependiendo de lo que requiera.
El tratamiento es básicamente el reemplazo con la hidrocortisona, que en este caso para recién nacidos pueden llegar hasta ser 20 miligramos por metro cuadrado por día, aunque la dosis fisiológica en general es de 10 a 15. La fluorocortisona, que puede ser desde 0.05 a 0.2 miligramos por día, y la sal, entre 17 y 24 miliequivalentes por día en infancia, ¿no? Esto varias veces. En los adultos, el tratamiento es con hidrocortisona o prednisona o prednisolona o metilprednisolona, ¿no? Estos son los que pueden verse para adultos. ¿Y cómo se monitorizan estos pacientes? Bueno, estos pacientes se monitorizan a los 15 días de iniciado el tratamiento, ¿no? Luego debe ser mensual, los primeros 3 meses de vida, trimestral del primer año de vida y cada 3 a 6 meses en los sucesivos, según el desarrollo, el estadio clínico en el que esté, el estado clínico en el que esté nuestro paciente. Siempre procurar que las muestras se tomen en la mañana. Y tenemos la 17-hidroxiprogesterona, la androstenediona, testosterona, que también se debería de evaluar, sobre todo en niños y niñas prepúberes y en las niñas en pubertad. Es importante evaluar la talla, el peso, la velocidad de crecimiento, porque estas se pueden ver alteradas sí por la misma enfermedad, obviamente, pero también por el tratamiento, ¿no? La edad del hueso cada 6 a 12 meses. Y estar evaluando siempre la parte mineral, la corticoide y sal, junto con la presión arterial. En el caso de las formas no clásicas, si los pacientes son sintomáticos, puede darse un tratamiento con hidrocortisona, la dosis más bajita posible, y hacerle sus controles de 17 hidroxiprogesterona y androstenediona, pero principalmente talla y peso, la velocidad con la que crecen y la maduración del hueso. En estos casos, estos pacientes no requieren incremento de la dosis en situación de estrés, como se aprecia en la forma clásica, ¿no? Esos son para los pacientes en situaciones que utilizan el tratamiento para formas clásicas que estén en situaciones de estrés. Si el paciente entra en una situación de estrés, una fiebre, se le pusieron una vacuna y no le duplicaron la dosis, pues tendrá que colocarse la solución salina normal como para shock, una hipovolemia. Se trata la deshidratación, las alteraciones electrolíticas y se tiene que indicar inmediatamente la hidrocortisona. La hidrocortisona debe ser parenteral a dosis basada en la edad cronológica, ¿no? Hasta los 6 meses de 10 a 20, pero nosotros tenemos, digamos, como un algoritmo. Menores de 2 años, 25. De 2 a 12, 50 y mayor de 12, 100 miligramos. Y ya luego se evalúan las dosis sucesivas de 100 miligramos por metro cuadrado, se van dividiendo en 3 a 4 dosis, dependiendo de cómo responde el paciente, y se disminuye la dosis ni bien la condición del paciente lo permita. No puede quedarse mucho tiempo con la dosis duplicada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Eso es en realidad el manejo de la hiperplasia suprarrenal congénita. En realidad las crisis pues es una de las emergencias en endocrinología y es importante que se considere como, como un posible diagnóstico para pacientes que de repente no han sido tamizados y recién nacidos que por alguna situación especial fueron dados de alta de manera muy pronta en un hospital, de repente un policlínico, ¿no? Porque fue un parto eutóxico y rápidamente fue dado de alta. Y en el cual se haya pasado por alto, valga la redundancia, el tema del tamizaje. Además que muchas veces también el tamizaje no necesariamente llega bien, ¿no? Porque a veces no hay material, a veces procuran de repente la alta pronta y no llegan a tener una comunicación rápida con el familiar, ¿no? Porque la presentación de estas crisis suelen ser aproximadamente entre la tercera y cuarta semanas de vida, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Atenta yo a cualquier pregunta, por favor.